Exactamente, son días complicados. En verdad, a ver, en la Argentina tenemos prácticamente todos los días, ¿no? Bastante complicados, estamos viviendo en momentos en donde la rutina nos pasa por arriba, en donde no nos tomamos esos pequeños momentos como para poder relajarnos, descansar. Y bueno, es importante ver cuáles son este tipo de prácticas que podemos utilizar en casa, aunque sea un ratito que tengamos, como para ayudarnos, ¿no? También a calmarnos un poco y a salir un poco de la locura diaria que siempre tenemos. Para hablar un poquito de este tema, estamos con Silvina Leto, quien es docente de yoga, tiene la amabilidad de venir hasta acá, y decíamos Día Mundial de la Relajación. Tendría que ser, me parece que todos los días, ¿no? El Día Mundial de la Relajación. Sil, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Sí, tendría que ser festejado todos los días. Digo, bueno, hablando de esto, Día Mundial de la Relajación, hablamos de la relajación. ¿Cómo hacemos en casa también, como para tratar, ¿no?, de relajarnos un poco y salir de esta locura diaria que lamentablemente afrontamos? Sí, para hablar de relajación habría que hablar, bueno, es un tema muy grande también. A mí no me gusta dar mensajes normalizadores, ¿sí? Que no sea como una píldora que te la tomás y te vas a relajar. Es importante entender que el camino de la tranquilidad es una elección, primero, y que a mí me gusta siempre decir a los alumnos que actúa por goteo, es una medicina, ¿no? La práctica de la meditación, por ejemplo, para estar más tranquilos, es una medicina que actúa por goteo y que es un camino largo, que implica voluntad, compromiso, disciplina. De esa forma quizás podemos restablecer lo que se llama un estado de estrés o de alerta o de preocupación, que quién no está preocupado, quién no pasa por momentos de estrés, pero lo importante es poder tener la conciencia de darnos cuenta de que quizás hicimos mucho, que quizás hoy me estuve muy preocupada y tomarme el tiempo para compensar. La cuestión está, me parece, en cuando no tenemos la conciencia ni siquiera en darnos cuenta de que quizás hicimos mucho. En que quizás hoy nos excedimos y necesitamos compensar de alguna manera. En eso la meditación es una medicina que es gratuita. Fundamental en estos tiempos. Que solo se necesita de la persona, pero sí que se necesita una determinación y una decisión. ¿Cómo podemos hacer en casa? Tenemos que cambiar a lo mejor esto que decías vos, que es un hábito, me parece, ¿no? Empezar a crearlo. ¿Cómo podemos hacer en casa para tomarnos ese ratito y poder practicar? Hay muchos métodos o prácticas pequeñas que nos pueden hacer bien, como por ejemplo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 24 minutos, como dice nuestro gurú. 1 minuto al día, 1 minuto cada hora, serían 24 minutos, no es nada en un día, que vos podés apagar los teléfonos, cortar con todo, ponerte una alarma en 24 minutos y esos 24 minutos o 5, cerrar los ojos, volcar la atención hacia adentro, observarte, poder reconocer cómo estás, cómo está latiendo tu corazón, si tenés la respiración modificada, hacer ejercicio siempre, cualquier ejercicio, el que te guste, caminar descalzos, recostarnos boca arriba y dejar que el cuerpo descanse, porque viste que no siempre descansamos, no, el momento de dormir no es un momento de descanso a veces. Porque uno descansa cuando la mente tiene paz. A veces dejamos el cuerpo quieto, pero la mente está que no para. Entonces, no estamos descansando. Y desde el yoga siempre cultivar el estado de presencia, porque también lo que genera mucho estrés, sin normalizar, hay casos y casos, pero tener la mente en diferentes tiempos y no estar en el presente es muy cansador y es estresante. Viste que a veces pasa que, por ejemplo, en este momento yo te puedo estar hablando o vos me estás hablando a mí y yo estoy pensando en otra cosa. Claro. En ese intercambio no hay aprendizaje y no hay descanso, porque el cuerpo está en este lugar, pero la mente está en otro tiempo. Desde el yoga cultivamos el estado de presencia, que el estado de presencia nos da en definitiva la capacidad de darnos cuenta si hicimos mucho, si necesitamos descansar. Recién decías algo importante que era la respiración. ¿Hay alguna práctica, algún método, digo, para respirar, digo, para hacerlo bien? Porque muchas veces decías el cambio de respiración que tenemos a diario. ¿Cuál es a lo mejor la buena práctica de esa respiración? Primero, tener en cuenta que las emociones influyen en la respiración. Y hay emociones que son más desafiantes, como por ejemplo el miedo, la tristeza,
el enojo, son emociones que directamente afectan a la respiración. Entonces, ya con esa conciencia y ese conocimiento sabemos que si nos enojamos un montón, la respiración no va a ser baja, va a ser alta y va a ser corta. O si estuvimos más asustados o pasamos por un momento de estrés. Lo que nosotros podemos hacer es volcar la atención hacia adentro, darnos cuenta cómo estamos respirando, si la respiración está muy alta, y tratar amablemente de llevarla hacia abajo, de que la respiración suceda, por decirlo de alguna manera, más que nada en la zona del abdomen. Si bien respiramos con un montón de músculos y usamos los pulmones y influye en un montón de partes del cuerpo, siempre la conciencia en que vaya hacia abajo la respiración y hacer exhalaciones más largas que las inhalaciones. Tratar de inhalar en un tiempo armónico, pero exhalar en el doble del tiempo. Para eso podemos contar cuánto tiempo nos lleva a inhalar y tratar de exhalar en el doble del tiempo del que inhalamos. Eso es algo muy simple que podemos hacer todos, todas, y no necesitamos quizás que nos guíen y a la vez no estamos en peligro. A veces para algunas respiraciones se necesita la guía de un instructor, pero para ese tipo de respiración, que es registrarla, percibirla y tratar de extender la exhalación, lo podemos hacer en casa, recostados, sentados, como podamos. Sí, muchas veces pasamos por distintos ámbitos en el día a día, ¿no? Vamos realmente en una rutina que nos lleva por delante. Y muchas veces hay cosas malas, hay cosas que nos afectan y que realmente después terminan a lo mejor cumpliendo su papel en generar por lo menos, lamentablemente, tipos de cuestiones. Ahora, en esto, ¿cómo podemos hacer para tratar de evitarlo, ¿no? A todas estas cuestiones malas que después muchas veces nos terminan afectando. Lo primero que hay que hacer es no tratar de evitarlas. Negar la parte dolorosa de la vida es reprimir esa parte. En yoga aprendemos a aceptar los momentos que están buenos y los momentos que no son lindos y que a todos nos toca alguna vez en la vida. Entonces lo que hacemos es, en vez de tratar de evitar, tratar de estar en presencia de esas emociones. Lo importante es ver qué hacemos con esas emociones. Vamos a suponer que las personas estamos acompañadas por un terapeuta, por alguien que nos acompañe, ¿no? Pero sí cómo compensarlas. Las emociones, algunas emociones como la ira, por ejemplo, son tóxicas. O un enojo exagerado, por ejemplo, reduce al 50% la fuerza muscular. O reduce la visión. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de compensar, no de reprimir, sino que después de un momento de estrés, tener una práctica compensadora que regule el sistema nervioso, darle al cuerpo un momento de quietud, de construir la creencia de que hacer siempre es mejor. No siempre es mejor, a veces tenemos que descansar, permitirnos el descanso y quedarnos en presencia de esas emociones, porque en realidad esas emociones vienen a contarnos algo. Si las reprimimos, no dejamos que nos cuenten, y es lo que después nosotros observamos como estrés, que finalmente es que eso que reprimí busca ser expresado, y como no lo escuché a tiempo, me lo revela el sistema autónomo en forma de, por ejemplo, una enfermedad. Sí, por último, buscamos el equilibrio muchas veces, ¿no? En esto. ¿Qué tips le podemos dar a quienes nos están mirando, que están a lo mejor prestando atención? ¿Qué tips le damos para tratar de buscar, a lo mejor, no sé si encontrar, pero sí tratar de buscar todos los días ese equilibrio? En principio, tomarnos por lo menos 5 minutos, como te dije antes, siempre como mínimo 5 minutos para escucharnos. Muchas veces no tenemos ni el tiempo de escuchar qué necesitamos y preguntarnos qué necesitamos, porque no todos necesitamos lo mismo, no todas las personas necesitamos lo mismo, y a veces los mensajes son tan normalizadores que lo que hacemos es tratar de imitar lo que al otro le hizo bien y volvemos a repetir lo mismo, que es no escuchar qué necesito yo para estar mejor. Pero para eso, para escucharme, necesito tiempo, espacio, un momento del día de quietud. Así que yo recomiendo siempre frenar 5 minutos, cerrar los ojos si se puede. A veces cuando la mente está demasiado inquieta no podemos cerrar los ojos, pero sí podemos sentarnos, bajar y contemplarnos, llevar la mirada hacia adentro, salir a caminar al parque, poner los pies en la tierra, si tenés tierra en casa mucho mejor.
Silvina, muchas gracias por venir, por los tips y las recomendaciones que es importante para lograr la relajación, ¿no? En estos días realmente muy difíciles. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Ahí está, entonces Silvina Leto, la docente de yoga que nos vino a visitar hoy para contarnos entonces